Nuevamente, bienvenidos a nuestra cátedra de Psicología del Adulto. Soy Jesús Mora para las personas que pueden verme por primera vez y estoy a cargo de liderizar la práctica de Psicología del Adulto. Lo que hacemos en esta cátedra es darle conformación al aprendizaje de las diferentes materias que iban a constituir lo que es la psicología clínica bajo la denominación de psicología del adulto. Entonces repasamos. Si puedo colaborar para un mejor aprendizaje, me alegraría muchísimo. Si no, pues lo considero como un aprendizaje en repaso para ustedes y bueno, tenerlo a la mano para nuestra formación. La entrevista es el primer instrumento que tenemos y va a ser útil para toda la vida. E indudablemente, el tiempo, el aprendizaje, el nuevo conocimiento nos va a permitir hacer mejores entrevistas y obtener mejores resultados. Sea la dinámica del trastorno, o la dinámica de la ansiedad que está presentando el sujeto, la dinámica de su sufrimiento. Y en esa parte, pues estaremos siempre aprendiendo, siempre. Tendrán muchos años de experiencia y ojalá no cometan el error de guiarse por la experiencia, sino esperar que esa primera entrevista es la más importante para ustedes. En cuanto a la primera entrevista, es esencial para un entrevistador, para el psicólogo, porque va a tener muchos datos que en las subsiguientes entrevistas los va a confirmar y le va a permitir elaborar muchas hipótesis sobre su conocimiento y sobre el conocimiento existente sobre los procesos que se dan en los trastornos. Entonces, este es el punto fundamental y siempre que ustedes puedan, ejerzan la mejor preparación en esto. Hay varias entrevistas, varias clasificaciones. La una es la entrevista estructurada, que es a base de un cuestionario. Esa es secundaria, no es de tanta importancia para nosotros. En caso que algún día les corresponda, pues lo que va a tener que es evaluar, como cuando uno está administrando una prueba psicológica y observa cómo va haciendo la prueba el interesado. E igual en esto, pues uno observa, en el caso de que le corresponda llenar la entrevista frente a uno, entonces pues uno evaluará, estimará, observará, hará hipótesis sobre las conductas que están presentando en el momento de llenar el cuestionario y la sumatoria que se le debe hacer al contenido de la entrevista inicial. La semiabierta pues es la estructurada más la abierta, entonces uno lo que hace es preguntar en función de lo que está observando, de lo que haya podido observar, qué está pasando con esa actuación durante el cuestionario y probablemente pues algunas preguntas que en ese momento se deban hacer. Entonces forma parte de la entrevista abierta y de la entrevista semiestructurada. Y la entrevista abierta es abierta en el sentido de la libertad que se tiene por parte nuestra para hacer las preguntas. Pero es una libertad condicionada al conocimiento. Es una libertad condicionada a las hipótesis que uno se va elaborando mientras que observa y escucha la, la, la conversación y las conductas. Entonces, no es una entrevista para preguntarle lo que a uno se le ocurre sobre la simpatía y la belleza que carga y la buena ropa o cómo anda de desordenado, sino es una entrevista abierta en el sentido de ir buscando las concatenaciones, de ir planteándose las hipótesis sobre esa enfermedad y por supuesto también para investigar. La entrevista es en esencia investigación clínica, investigación para una posterior experimentación, para un posterior estudio, para un cuadro de hipótesis, siempre con ella se podrá investigar. Es muy importante porque esa función de investigación jamás se pierde y por supuesto va a tener una importancia enorme
en el desarrollo de su profesión por el conocimiento que progresivamente la idiosincrasia de cada entrevistado le va a dejar en la experiencia. Entonces de eso te vas a llenar y vas a tener conclusiones muy importantes que después podrás conversar con sus colegas y obtener estudios correspondientes y conclusiones importantes. Entonces, la entrevista tiene esa función. Es una función de investigación, de elaborar hipótesis, de observar lo que está sucediendo, de elaborar hipótesis sobre la parte clínica, sobre, por ejemplo, un trastorno, los procesos del trastorno, las diferentes posibilidades que hay, etcétera, las dinámicas del trastorno, los cambios de una característica de un trastorno a otra, por qué se deben, etcétera. Entonces, la entrevista es súper interesante en función indudablemente de todo lo que usted tenga. Por lo tanto, la primera condición que nosotros debemos tener es el modelo teórico. Este es fundamental. ¿Sobre qué modelo estás trabajando? Porque el modelo nos implica un aprendizaje selectivo sobre lo que nosotros vamos a preguntar. Porque al seguir ese modelo, pues indudablemente, pues tenemos que seguir los protocolos de diagnóstico, los protocolos de obtener información, los protocolos de tratamiento. Entonces la mente se nos va por ese camino. Por supuesto, cada uno de ellos es diferente, especialmente el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo trae planteamientos totalmente diferentes, enriquecedores para todo. Pero el humanismo sí es un poquito más corto, más parco en presentar una sucesión teórica psíquica. El humanismo tiene una teoría desde el punto de vista del entrevistador y más en un punto de vista filosófico, pero nos hace falta lo que es la posición sobre la comprensión que tiene sobre la psique. Eso es importante, es muy importante que nosotros lo podamos tener. Entonces, la preparación clínica que usted tenga es fundamental. Por eso ustedes me escuchan, apréndanse la teoría, busquen la teoría, hagan con la teoría, busquen las palabras clave, tengan ese aprendizaje. Porque con él ustedes les va a permitir saber una secuencia. Especialmente, por ejemplo, con el psicoanálisis, debes tener una preparación en cuanto a la dinámica de la enfermedad, en cuanto a la causa de la enfermedad, al curso de la enfermedad, los resultados del tratamiento. Y eso es importante, cómo se pregunta, qué es lo que se va a preguntar. Cuando corresponde a la entrevista de tratamiento, cómo se va a hacer la interpretación. Hay una teoría de la entrevista que contiene muchos elementos que son importantes, ¿ve? Están los elementos, por ejemplo, de las parapraxias, los actos fallidos, los lapsus lingüe, todo eso, el movimiento de los ojos, de la boca, de la garganta, la observación del paciente, ¿ve? Es muy importante porque está conectado directamente con un elemento de la proyección o de la negación o de la racionalización o de cualquier mecanismo que siempre esté presente. Entonces, la preparación de entrevista en la parte del psicoanálisis es muy importante. Y es muy importante, además de conocer la taxonomía, es importante conocer la causalidad de las enfermedades. Es importante conocer los cursos que toma la enfermedad, las diversas posibilidades, porque eso te permite, bajo el modelo monocausal, ir formando causalidad sobre una enfermedad. Y cuando usted tiene la causalidad de una enfermedad, tiene la mejoría inmediatamente. Entonces, es muy esencial, bajo el enfoque psicoanalítico, la preparación sobre la entrevista y por eso lleva tanto tiempo y hay que estudiar y hay que fajarse. Entonces, vamos a ver, aunque no exista un protocolo muy determinado como puede pasar en el cognitivo, el protocolo que existe es complejo y lleva muchas variables. Por ejemplo, ahorita se me ocurre la transferencia
La transferencia se da desde el primer momento. Es que usted me lo han recomendado, que sí es bien bueno. Entonces yo vine porque usted es muy bueno. Y eso implica ya un conocimiento en la entrevista. Y las reacciones, ve cómo reacciona la persona, su cara ante las preguntas que se le hacen. Y eso tiene significado y tiene correlaciones que uno tiene que ir teniendo en cuenta para pues hacer estudiar el proceso y llegar aproximadamente a las hipótesis que uno se tiene que elaborar para ver si las pega durante el tratamiento, para ver si no las pega y cuáles son las causas para eso. Hay que conocer mucho. En mi caso, por ejemplo, siempre me escucharán la soberbia, la arrogancia, la responsabilidad, la humildad, porque son los procesos que deterioran y al mismo tiempo se pueden recuperar. Y es importante ver cómo está la persona en esa posibilidad de recuperar los procesos deteriorados. Eso es esencial. Eso lo vas a obtener con la observación y con el seguimiento auditivo y comportamental de esa persona. Entonces, que si la contratransferencia es esencial. Ahorita no discutamos si es científico, no, eso no es el problema, sino el modelo. Entonces, por eso, con el aspecto de la contratransferencia, se requiere una máxima y excelente preparación para el psicoterapeuta. Por eso se recuerda siempre la parte de los psicoanálisis, los psicoterapeutas deben hacer su psicoterapia. La razón fácil es porque la transferencia va a confundir muchísimo la apreciación del diagnóstico y la percepción de lo que se está escuchando, porque se puede agarrar caminos diferentes y los conflictos del terapeuta pasan directicos al paciente y este no los va, ni el paciente los va a ver o se va a confundir y el terapeuta pues jamás los podrá resolver. Por eso es importante la preparación del psicoterapeuta en su vida existencial para que modifique permanentemente sus conflictos y estos no agarren la vía de la entrevista, de la psicoterapia, y lo que hacen es confundir a la persona. No le hacen daño, la psicología no hace daño, la nuestra no hace daño, sino que va a molestar a la persona y se pierde el tiempo. Entonces, por eso la preparación en el modelo. Lo deben conocer muy bien al dedillo, de memoria, como muchas veces queremos exigírselos en las clases, de memoria, porque es lo que te va a permitir el análisis. Durante una entrevista no tenemos los libros a la mano, lo que tenemos es una computadora que funciona a una velocidad enorme y que la tenemos que usar. Y si ella está llena de datos excelentes, pues indudablemente una gran parte de la entrevista, que es la escucha activa de las conversaciones, de las reacciones, de las negaciones del paciente, pues entonces te va a ayudar, te va a dar mucha información, vamos a llamarla información clínica, que vas a poder sujetar a los posibles diagnósticos y en caso que los tenga que hacer, o a la posible dinamicidad del conflicto. Entonces, es esencial, se deben preparar muy bien en sus partes teóricas, cualquiera que ellas sean. Sin embargo, indudablemente, como todos los profesores, algunos les recomienda el conductismo, felicidades, otros les recomiendan el cognitivismo, excelente, el otro es el humanismo, una grandeza, y a mí me toca, pues lo que yo sé, es la preparación psicoanalítica, que es esencial de muchas maneras. Eso se va a evidenciar después en su expresión profesional cuando le corresponda. Entonces, la primera parte es la preparación en función de los modelos teóricos, número 1. La segunda preparación que se tiene que dar es en función del conocimiento de los trastornos. Por lo tanto, debe conocer la taxonomía un poco, la vamos a ir aprendiendo y con experiencia se va a tener mejor. Les pido disculpas. La taxonomía. Pero, además de la taxonomía, ¿cómo funciona el trastorno? ¿Cómo se va a evidenciar? ¿Y cuáles son las características que dinámicamente están pasando en la mente?
Cuando usted tiene eso, usted tiene la monocausalidad de la enfermedad. Permítame esta palabra porque para mí es muy importante. Entonces, tienen la monocausalidad de la enfermedad y usted va derechito al sitio donde le corresponde para poderla mejorar. Y eso es esencial. Por lo tanto, entonces uno tiene que saber, qué es un trastorno disociativo, cómo se forma. El trastorno disociativo es muy importante porque muchas personas en la calle andan disociadas y en la consulta lo van a observar y lo tienen que manejar muy bien. ¿Ve? Que el trastorno disociativo, la evidencia más importante es el cambio súbito, inmediato que tiene de una personalidad a otra. Y hay que acostumbrarse a verlo. Si no, pues uno pasa desapercibido y uno lo que hace es confundirse en la entrevista porque no lo puede identificar. El trastorno disociativo es fundamental. A mí es el que más me gusta, el que más me prepara. Los otros son más gruesos, más toscos, los comportamientos de una esquizofrenia o de una manía. Pero el trastorno disociativo es, a mi juicio, el inicio de toda la psicosis. Bueno, es otro día cuando nos toque hablar ya de las clínicas, pues con gusto lo vamos a hablar. Entonces, ya es esencial, ¿ve? Si usted tiene la dinámica de la enfermedad, de los procesos, cómo se puede ofrecer, pues entonces va a encaminar una entrevista en función de lo que está escuchando. Trastorno A o trastorno B. Y si sabe el trastorno, lo va encaminando. B podrá hacer otro tipo de preguntas para rechequear, pero la base nuestra está en el conocimiento de qué va a pasar, por ejemplo, en una depresión. No es solamente los signos de la depresión y voy a diagnosticar un F32 que es depresión y ya está. No es suficiente como profesional. Es por qué se da la depresión y cuáles son los síntomas que me está dando y cuáles son los antecedentes que yo debo tener de esos síntomas. Debo saber cuáles son las consecuencias que han tenido esos antecedentes para yo poder saber entonces qué me está causando la depresión. ¿Qué es lo que me causa la depresión? ¿Por qué se me está dando de esa manera? ¿Por qué es tan fuerte para esa persona? ¿Cómo yo lo uno? Con ejemplo, otras palabras que ustedes me van a escuchar, con los núcleos narcisistas, ¿cómo yo lo uno con los núcleos de dependencia? ¿Cómo yo lo uno con la negación? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo lo uno con la responsabilidad? ¿Ves? Si la persona tiene capacidad para poder aguantar un tratamiento que le vaya a sacar la depresión, si está en la disposición para hacerlo, si la persona viene a voluntad, si viene forzada. ¿Ve? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa si una persona trae voluntad y qué pasa si trae fuerza para venir a la entrevista? Todo eso lo tenemos que saber. Entonces, la entrevista clínica tiene muchos detalles y la única manera es la preparación personal en el modelo que uno tenga, porque igual lo va a necesitar. Sin embargo, es mi duda de verdad, que uno pueda ser solamente psicólogo cognitivo sin careciendo de ejemplo de la taxonomía, aunque está incluida, pero no está estudiada, ¿ve? Cómo se causan las enfermedades, porque nos interesa es el proceso ideal, la percepción que se formó. Entonces nos cambia el enfoque. ¿Ve? No hay tanta inclinación a conocer la dinámica de la enfermedad, sino que cuál es la disrupción cognitiva, cuál es la disonancia cognitiva que tenemos que nos está proponiendo el trastorno que está presente, ¿ve? O el sufrimiento. Entonces, eso es esencial. La preparación en la historia clínica, la preparación en las habilidades propuestas por la teoría que está manejando, es la que le va a permitir cambiar el foco, la inclinación de la entrevista a un determinado grupo de preguntas o a un determinado antecedente o de las consecuencias, cómo se dieron. Ya lo vamos a ver. Entonces, eso es esencial. Teoría número 1. Número 2, conocimiento de la dinámica de la enfermedad. Ojalá que sea posible el conocimiento de la monocausalidad de ese trastorno o de ese problema que está usted escuchando. Eso es esencial.
Y en eso te vas a enriquecer muchísimo. Número 4, tenemos la preparación personal. Esa exigencia, siempre les pido disculpas, al menos yo lo exijo. Cuando me llegan los pasantes a hacer pasantías conmigo, etcétera, le digo, mis puertas todas están abiertas y las podemos llevar a todos los sitios donde trabajamos. La única condición es que te sometas a la psicoterapia. Porque si no, te sometes, la preparación que vas a tener es como la de un barco, va por encima del agua. Y el agua la tienes que conocer. Y la principal agua que tienes que conocer es la suya. Porque vives la vida en proyección. Y al vivirla en proyección vives en error. Y ese es el problema. Entonces, dolorosamente, en mi modelo y en el trabajo en el grupo que tenemos, lo que hacemos es eso. Primera condición, todas las demás las satisfacemos. Pero la primera condición es elige uno de nosotros y te metes a psicoterapia durante el tiempo de tu pasantía para que pruebes. Y si te gusta el modelo que has visto, tú lo puedas seguir practicando. Pero si no, lo vas a practicar a los totazos y eso no es conveniente, ni para ustedes ni para nosotros. Por lo tanto, la preparación existencial. ¿Ve? Eso es esencial. Porque también tenemos ansiedades, tenemos preocupaciones, a veces tenemos necesidades económicas. En la consulta privada se nos sale la galla y nos las van a ver. En cambio, cuando usted resuelve, sea pobre o sea rico, sus necesidades económicas, la entrevista es un placer, es un gusto poder meterse en las mentes de las personas y ayudarlos, porque en cada entrevista que usted haga es un pedacito de su alma que se cura. ¿Ve? Entonces la entrevista tiene esas dos funciones, o se va a llamar la segunda función. Uno, el objetivo de investigar al entrevistado. El número 1 principal, por encima de todos, el objetivo de investigarte personalmente para saber cómo están sus conflictos. Más o menos cachen esto. Cada cliente, paciente, entrevistado, consultante que viene a ofrecer su enfermedad para que nosotros los ayudemos, nos viene a decir es qué tanto de enfermedad, de trastorno y de ansiedad el entrevistador tiene. Por eso la riqueza de esta profesión. Al que tenga los espíritus positivos, que siempre los tenga por delante en el querer ayudar a otra persona, esta es la mejor profesión. Y en la entrevista es el mejor punto de aprendizaje, porque no vas a tener en la vida tantos conflictos enfrente como los que le traen sus consultantes. Y por eso entonces la preparación personal y por eso la exigencia de una buena preparación a través de la psicoterapia. Eso es esencial. No pareciera clínico, probablemente no es exigencia de los otros modelos, porque si tienes un grupo de ansiedades que usted pueda manejar, como no sabe las consecuencias grandes que tienen y graves, entonces uno pasa la vida, no me hace falta la psicología, no me hace falta la psicoterapia, lo que tengo es suficiente. Eso está bien. En términos de psicoanálisis, eso está mal. Entonces, se lo tenemos que decir. Por eso les pido disculpas por mi insistencia en que la preparación de una buena entrevista también lleva la preparación de un excelente entrevistador. Nuestra voz cambia, nuestra percepción cambia, a veces las bellas nos engatusan, a veces las feas nos sacan la bravura, a veces los antipáticos nos molestan, a veces se quedan con nuestros honorarios, todo tiene una razón de ser, no es nada gratis. Cada cosa que sucede en un consultorio tiene una razón de ser. Y si estás bien preparado, y si sabes que eso es para usted, entonces, y si sabes que eso es su problema, lo que vas a aprender es inconmensurable e infinito. Bueno, eso es esencial, la cualidad del entrevistador para hacer una excelente entrevista. Otra de los puntos, indudablemente, que uno debe tener en la entrevista, por supuesto, ya con este conocimiento, uno no se va a perder la entrevista, está focalizado. Cada uno de los aspectos que le van a dar es importante. Y uno pregunta con destino. No pregunta por llenarle el tiempo de entrevista en caso de que sea una entrevista paga o una entrevista pública, son iguales.
La única diferencia es que la una es paga y la otra no, pero para nosotros no hay diferencia. Es una cirugía mental que la debemos hacer con la misma excelencia en el sitio público con los tiempos adecuados para ello y en el sitio privado con los tiempos adecuados para ello. Es exactamente la misma situación. Por lo tanto, el comportamiento es homogéneo. Entonces, por esto es esencial, ¿ve? Una rica preparación, una excelencia. Siempre me van a escuchar, ignoro qué tan excelente yo pueda ser y ustedes lo irán observando en el camino. Pero si usted que está ahorita en esta preparación entiende la materia y le encanta, aprende clínica, apréndala porque es para su riqueza. Aprende a mejorar sus problemas. No es una recomendación personal, es una recomendación del modelo en el cual uno va trabajando y estar abierto a ver, a ver los errores, lo que en algún momento ustedes han escuchado como humildad, que es exactamente, si yo tengo humildad, es muy probable que muchas de las personas que vengan a mi consultorio vayan a venir por mi carácter, por mi manera de ser y por lo que observan. Pero si yo soy arrogante, también vamos a chupar y feo en el consultorio, porque lo que vamos a tener son sangre puercas y antipáticos que no nos van a permitir trabajar. Por eso, la belleza de comprender lo que es la proyección. Les queda a ustedes aprender de todos. Bueno, entonces, esto es esencial. Quería mostrárselos porque el foco, el interés, la escucha activa, la participación, el aclaramiento de las dudas, el saber pedir disculpas, disculpe mi señora, debo hacerle preguntas íntimas, ¿con quién duerme usted? ¿Cómo está con su esposito? ¿Cómo me le va? Cuénteme. A veces, si usted mire, cómo está su satisfacción genital, sexual, cómo se siente. ¿Ve? ¿Por qué? A lo mejor son preguntas tontas y locas en cual otro modelo, pero aquí no, porque un insomnio se causa durmiendo con el esposo. Por lo tanto, hay problemas. Ahora sí. O sea, no es solamente insomnio, hay que darle la medicación por psiquiatría o hay que hacerle cómo se le quita el sueño por las ideas, ¿no? Porque dinámicamente ya están establecidas las relaciones incompatibles y las personas no duermen. Más asociado a los deseos suicidas que no están contemplados en otro modelo, pues entonces aquí son muy importantes. ¿Ve? Entonces, el síntoma que traen es significativo y tiene varios antecedentes. Mientras usted más los conozca, es mucho más fácil tratar un insomnio. Doctor, tengo muchas pesadillas. Yo duermo, pero duermo muy mal. Las pesadillas no me dejan dormir. Entonces tú tienes que saber, ay, ¿por qué un signo del trastorno de estrés postraumático se me presenta aquí en este momento y las personas no duermen? Y su mamá se murió. ¿Qué pasó? Está fuera, es el mismo signo, pero con una significación sintomática diferente y monocausalidad diferente. ¿Ve? No es monocausal para el insomnio, no, sino que distintos elementos o distintos insomnios en distintas personas tienen diferentes causas. Por eso nosotros debemos saber la causa. Entonces, ese foco no se va a perder, porque vamos a estar atentos a por qué le da una pesadilla, a si tiene esposo o no tiene esposo, a qué se va a deber. Y entonces uno canaliza y eso, en 5 minutos usted puede quitar la pesadilla, en un estrés postraumático como en otra condición diferente. Entonces, esto es esencial, es muy necesario. Ve que tú conozcas estas causalidades porque el foco lo vas a mantener en la consulta. Si estás fregadito de la cabeza y si estás ansioso, etcétera, se te pierde el foco y te vas por lo elemental. Ahí vas a pasar el tiempo. Ni te mejoras tú de tus insomnios, ni mejoras a la otra persona de los insomnios que trae. Tienes que saber cómo te has mejorado tú los insomnios que te han dado en tu vida, en qué circunstancias, cómo los has podido mejorar, qué diferencias han habido, etcétera. Entonces, tú vas a tener una entrevista clínica súper fabulosa. Debes saber. Estamos en el momento para saber. Entonces, el modelo es esencial. La preparación existencial es fundamental. El deseo de la excelencia suya es número uno. Entonces, por eso la entrevista tiene características muy especiales, es muy importante. La puedes usar en la investigación,
Puedes hacer investigación cualitativa, ya hablaremos en otro sitio de este tema. Puedes hacer una investigación cuantitativa, puedes hacer una unión de ambas, puedes establecerse hipótesis permanentes en esa conversación. O sea, no es pasiva. El entrevistador es muy activo subjetivamente. Entonces se focaliza y sabe a dónde va. Si está focalizado, las intervenciones ajenas al tema pueden ser fácilmente canalizadas al tema que tú estás llevando. Puedes entender si tiene miedo, tiene paranoia o una esquizoidía, etc. Lo que usted quiera, pero tienes que estar bien preparado. Bueno, esa es la historia clínica. Y de ahí depende, imagínense ustedes, una segunda, una tercera es importante. Para nosotros, la primera entrevista es fundamental. Ahí vamos a saber todo lo que a esa persona le va a pasar y en la segunda, pues ya nosotros tenemos el pronóstico, el diagnóstico, el resultado también. Disculpen si les hablo un poquito así como que, qué fácil. No, sino que te debes preparar. Te debes preparar y este es el tiempo adecuado para establecer las bases. Hay un segundo aspecto que es el de la historia clínica. Ustedes ya la conocen, pero a mí voy a resaltar algo que es fundamental en la historia clínica. Y me da tristeza cuando me llega una historia clínica con el flujograma familiar o el genograma. Aquí está papá, mamá y los hijos y ya está. Le dije, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Un flujograma familiar o un genitograma, un genograma familiar que solamente diga papá, mamá y los hijos y no tiene nada de comentarios es pobre. No sirve. Lo que pregunto, lo que escribo, tiene que tener una significación que me conduzca a una excelencia en la descripción de la enfermedad o del trastorno que yo estoy tratando. Indudablemente el diagnóstico, pero el diagnóstico es una palabra. Pero la dinámica, el proceso de eso que me están mostrando es súper importante. Y la relación familiar es trascendental. Quiero dejárselo a ustedes para que cuando ustedes hagan esa pregunta y llenen ese flujograma, cónchale, sepan dónde está la mamá, dónde está el papá y cuál es el primer hijo, cuál es el segundo y cuál es el tercero. ¿Por qué? ¿Y qué diferencias hay entre el primero, el segundo y el tercero? ¿De quién es favorito el primero? ¿De quién es favorito el segundo? ¿Y de quién es favorito el tercero? De los tres, uno no es favorito y ese va a tener problemas. De los tres, uno es favorito y ese puede tener problemas de alcahuetería grave y vamos a tener una patología mental un poquito desastrosa. ¿Ve? Y vamos a tener en el no querido, el que tiene la percepción de no querido, vamos a tener mucha información que le va a servir, es el que probablemente venga a la consulta. El desbaratado no viene porque está desbaratado y el otro que está mejorcito, entonces menos viene. El que va a venir es el del medio. Vamos a tomar que el medio es el del sufrimiento por lo general. Algunas veces el primero, algunas veces el último, pero por lo general el del medio lleva palo. Porque el primero lo quiere la mamá y el segundo no lo quiere nadie, porque el tercero es el que se viene a ganar el cariño del otro padre que tiene preferencia por él, queda el segundo bailando en su percepción, pero en su percepción es que está la ansiedad. Entonces, toda pregunta de la historia clínica tiene una razón de ser. Se estudia uno cuando va haciendo las preguntas sobre el genitograma o el genograma, uno va haciendo, ay, ¿cómo está usted? ¿Y cómo se la lleva con su papá? ¿Cuál es el papá preferido? ¿Cuál es qué pasó con su mamá y de sus hermanos? ¿Cuál es el preferido para usted? Y revisen, siempre va a haber mi hermano preferido y mi hermano problema. ¿Ve? Eso se saca de ahí. Pero si usted solamente pregunta y no tiene nada, usted simplemente llena el cuestionario. Eso no nos sirve. Como clínica no nos sirve. ¿Por qué? Porque no podemos conocer qué está pasando. Estamos hablando de psicoterapia, no de medicina aplicada a los trastornos mentales. Estamos hablando de psicoterapia. Por lo tanto, entonces, eso lo debes conocer.
Si tú preguntas sobre relaciones laborales, debes conocer cómo está con su trabajo y escuchar las boberías que va a decir hasta que aparezca el problema. Si tú tienes problemas en la familia, tienes problemas en el trabajo. Si tú tienes problemas con tu esposa, tienes problemas en el trabajo. Si tú tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en el trabajo. ¿Ve? Entonces, mira cómo la entrevista se va guiando enormemente por los patrones que va teniendo la historia clínica y usted lo debe saber. No es solamente, si trabaja y trabaja de economista y se gana $1.000.000, aquí no tengo nada que hacer con eso. ¿Y cómo está su jefe? ¿Y cómo está la secretaria? Cuénteme de un peor amigo que tengas en el trabajo y cuéntame del mejor amigo que tiene. Entonces tú vas escuchando la riqueza de la relación laboral y la vas a analizar proporcionalmente a la riqueza de la relación familiar. Entonces por eso se pregunta, por eso se llena la historia clínica. Cuénteme. ¿Y de su primera novia? Chévere, me fue bien y bueno, me votaron. Nos quedó un trauma en la relación. Ese trauma se va a repetir. Y cuénteme de su esposa, cómo están las relaciones con su esposa. ¿Ve? Bien. ¿Y qué quiere decir bien? Mal. ¿Qué quiere decir mal? ¿Por qué están bien? ¿Por qué están mal? ¿Ve? Todo eso. ¿Quién es la persona de mayor autoridad y quién es la de menor autoridad? Esa pregunta es boba. Si no se sabe qué quiere decir mayor autoridad y qué quiere decir menor autoridad. Porque usted va a tener en la historia clínica un papá gritón, peleón, bulloso, escandaloso. Y la mamá, calladita la jeta, es una alcahueta que daña toda la autoridad del papá. Vas a tener sociopatía. Ahora sí, entonces mira lo importante que es saber quién es la persona de mayor autoridad. No, mi esposo es silencioso, eso no habla, eso para qué, yo soy la que mando. Y resulta que cuando manda el papá no obedece, se queda sentado en el sillón viendo la televisión y el pelado hace todo lo que le da la gana, con la autoridad implícita y silenciosa de que el padre no le va a llamar la atención. La mamá se vuelve loca porque nadie en la casa le toma en cuenta y ella se cree la de autoridad con semejante engaño. Entonces, la importancia de preguntar es trascendental, pues es invaluable para ir tú de una vez elaborando, ¿por qué el niño es desobediente? Este es un niño hiperactivo, desobediente, controla la autoridad. Gran problemón, y no tienes ningún problema. ¿Cómo se solventa? No hay que darle medicina y mandarlo al psiquiatra. No, solamente con una pregunta: ¿quién manda en su casa? ¿Qué hace su esposo y qué hace usted, señora? O al revés, y con eso usted mejora la conducta rebelde del niño grosero. Entonces, eso es esencial, que nosotros en la historia clínica, cuando estemos llenando la historia, llenemos las preguntas, no solamente estoy bien, sino quién manda, quién no manda, no importa que sea un adulto, no importa que sea un adulto, porque en el hogar un adulto va a hacer sociopatía y va a dañar a su hijo, quiérase o no se quiera, con mala fe o sin ella, pero van a dañar al bebé. Y un daño más para la sociedad. A lo mejor será un paciente para usted, pero el daño que va a ser muy alto y nadie lo va a poder medir. Además, va a tener mucha fuerza porque está plenamente autorizado. Y cuando la mamá es la que lo autoriza con su complacencia y su alcahuetería, las cosas son graves, porque entonces el trastorno sociopático tiene mucha fuerza y no se le puede ganar. Y eso es, entonces, ¿le vamos a hacer caso a quién? ¿A mí, que soy el psicólogo? No, jóvenes. No se vayan, no se hagan el engreído de que nosotros vamos a mejorar a la gente por automático. No, señor. Nosotros no mejoramos a nadie. Lo mejoran los padres. Y los daños lo hacen los padres. Bajo una suma de procedencia individual que ayuda al deterioro. Pero esto es esencial. No se agarren de que ustedes son psicólogos, yo soy psicólogo y mejoramos a la gente. No, ejemplo. Yo no atiendo a un adicto. Atiendo al papá y la mamá. Porque el papá y mamá mejoran al adicto. Y mejoran al sociópata. Y mejoran a quien sea. Pero yo no. Cuando yo me meto con, ejemplo, un trastorno disocial de conducta y llamo a los papás, ellos son los que me dicen si lo van a mejorar o no.
Es que el del problema es mi hijo, usted tiene que ayudarlos a él. Le dije, no, yo tengo que ayudarles a usted porque usted viene hoy y mañana. Y pasado mañana tienes al hijo en tu casa y me va a echar la culpa a mí de que yo no sé. Si usted me viene a entrevista, si usted me viene al tratamiento, usted mejora a su hijo en 1 minuto que le voy a dar para que usted lo mejore. Después que yo haga el tratamiento, tiene usted 1 minuto y usted mejora a su hijo. Esa es la psique. Por lo tanto, para eso son las preguntas de la historia clínica. La historia clínica no es para llenarla a los chiflados, no es la idea, y no me la llenen a los chiflados porque no me gusta. Y como soy el que las tengo que evaluar, entonces vamos a tener dificultad. Tienen que preguntar. Cada cosa, lo que ustedes tengan en la historia clínica, por el formato que ustedes se quieran llevar, tienen que ir haciendo preguntas relacionadas con eso. ¿Y cómo le fue a usted un alumno, un adulto? ¿Y cómo le fue a usted con una maestra? Uno diría, pues, qué pregunta tan estúpida, si ya está viejo. Y yo, no, porque me va a dar el comportamiento del niño familiar y también el comportamiento adulto. Y me va a dar la rebeldía, y me va a dar la alcahuetería, y me va a dar la ansiedad. Eso lo puedo saber, ¿ve? Entonces, la entrevista, también en su segunda parte de la historia clínica, nos va a dar mucha información que usted con su modelo teórico debe saber. ¿Ve? Para no quedarse con la autonomía de un tratamiento que usted va a mejorar. Y a mitad de camino va a tener que decir, bueno, no tiene adhesión al tratamiento. ¿Y no tiene adhesión al tratamiento? No. Tiene mala la selección del consultante. ¿Ve? Porque todos, esta profesión es ideal. Ay, psicología, qué bella, qué romántico. Y qué lindo. No, no es romántica ni linda. Hay que sudarla. Esta profesión internamente se debe sudar porque el detalle clínico es muy grave, muy grande, y si no lo sabes lo vas a pelar y vas a tener un trastorno por largo tiempo. Los trastornos se mejoran rápido, en serio, solo que hay que manejar las variables correspondientes y ubicarlas en el sitio que corresponde. Esa es la entrevista. Mira la importancia que tiene. Entonces, cada pregunta que se hace, yo en algunos casos lo van a ver en la evaluación mental, les pido, háganme estas preguntas, son como unas 8 o 10 preguntas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la historia de mi formación, la historia de las evaluaciones que hemos hecho, la historia de las entrevistas, las hipótesis planteadas y las investigaciones me llevaron a concluir, aparte de lo que el mundo concluya, usted va a tener una autonomía y un valor profesional y un valor personal. Entonces, aparte de lo que el mundo concluya, tú te elaboras tus hipótesis de trabajo y sobre esas construyes, haces tus bases para ejercer una excelente clínica. Si no, no. Entonces, quiero enfatizar, como ustedes me escuchan, enfatizando la historia clínica en cada una de las cosas importantes que puedan preguntar. Hay algunos detalles que son no necesarios, pero bueno, pero las relaciones personales familiares son necesarias, las relaciones laborales son necesarias, el primer divorcio es necesario, o el primer amor que uno se desbarató en la vida y lo dejó en el aire es muy importante. Eso tiene relación con los afectos fraternales y con los afectos a papá y mamá. ¿Ve? Y no de dejarse guiar ahí. Yo quiero mucho a mi mamá y yo la quiero mucho, entonces se me murió. Como se me murió y yo la quiero mucho, entonces yo entré en depresión. Esto es pura paja. Es puro juego mental. Si tú no sabes eso, estás pelado. Por amor a mi madre es que yo tengo esta depresión. Y yo no, por odio a su madre es que usted tiene la depresión y vamos a hacer el tratamiento. Se lo tengo que informar para que se desengañe de lo que está pasando. Eso es historia clínica. Eso es entrevista clínica. Eso es conocimiento dinámico del trastorno, de la enfermedad o de la ansiedad. Entonces, mire todo lo esencial que tiene lo que es la entrevista clínica y la historia clínica. Bueno, esta parte se la quiero dar de esta manera para que tengan en cuenta todo lo que deben preguntar. Y las preguntas que yo les doy, son esenciales. Hay un tema que es el colecho. En algún momento se lo presentaré de manera independiente porque todos los niños tienen colecho ahorita. Y los trastornos de tipo sexual por montón. Se inventará uno todas las causas sociales, pero la única causa está en la casa, en el dormir con los hijos.
y eso nos daña mucho la experiencia de futuro y van a dañar mucho a una persona. Nos van a llevar a la prostitución, sea masculina o sea femenina, y a otros detalles de la vida dolorosa también nos van a llevar. Entonces, muchísimas gracias por esta atención y denle detalle a las preguntas de la entrevista clínica con sentido, con sensatez, e igualmente a las preguntas de la entrevista y de la historia clínica, que son esenciales para cada uno de nosotros. Y bueno, desde este momento estamos a su orden. Nos comunicaremos vía las posibilidades que tenemos por el WhatsApp o por la plataforma, de tal manera que yo les pueda transmitir más enseñanza y quizás de la que ustedes requieren, o probablemente ya la tienen y yo estoy aquí de darles mucho más de lo que tienen. Bueno, entonces muchísimas gracias y muy agradecido. Hasta la próxima oportunidad.